Hola, bienvenidos a una nueva sesión de la clase de química para el grado décimo. Saludo cordialmente a mis estudiantes en los equipos décimo A y décimo B. Y en este momento vamos a tratar la sesión de clases número 15. Específicamente les voy a estar dando orientaciones para el desarrollo de la fase 3 de la misma guía. Toda vez que la fase 1 es el trabajo en casa que ustedes deben tener listo cuando se presentan a la clase, la fase 2 consiste en realizar 3 proposiciones y un texto obligatoriamente. Y tanto la fase 1 como la fase 2, las evidencias que ustedes tengan van a ser cargadas en una única y en la misma sección en Classroom, que se llama Trabajo en Casa y fase 2, guía número 15. Allí la van a cargar, por favor. Mientras que en la fase 3 van ustedes a encontrarse, como siempre, con la simulación y la ejercitación. Para la simulación de hoy tengo dos ejercicios programados, mientras que en la ejercitación solo un ejercicio. Veamos, el primer punto de la simulación se va a responder en el cuaderno a partir de la siguiente información. Los elementos conocidos como actínidos y lantánidos se encuentran ubicados en la parte de abajo de la tabla periódica, en el bloque F. Corresponden respectivamente a los periodos 6 y 7. Son una continuación, por tanto, de los periodos 6 y 7 y se encuentran un poco alejados del resto de los demás elementos. Pregunta A. ¿Qué características generales presentan estos dos grupos de elementos? Bueno, los lantánidos son llamados tierras raras debido a que se encuentran siempre en la naturaleza en forma de óxidos y junto con los actínidos conforman los elementos conocidos como de transición interna. El nombre de los lantánidos proviene del elemento químico lantano, que suele incluirse dentro del grupo 6. Este lantano le da origen a 15 elementos que van desde el número atómico 57, que es el lantano, hasta el elemento con el número 71, que es el lutecio. En cambio, los actínidos obtienen su nombre del elemento actínio, del cual se derivan y que pertenece al periodo 7 de la tabla periódica. También tiene un total de 15 elementos que empiezan en el elemento con el número atómico 89, que es el actinio, hasta el elemento número 103, que es el laurencio. ¿A qué periodos pertenecen estos elementos? Dice la pregunta B del punto 1. Bueno, ya se los acabo de decir. ¿Y en qué aspectos se diferencian estos dos grupos? Dice la pregunta C. Veamos. Bueno, los elementos lantánidos poseen mayor electronegatividad que los actínidos. Además, los lantánidos contienen 6 orbitales, donde pueden, o 6 niveles de energía, donde se organizan los electrones, a diferencia de los actínidos, que poseen los máximos, que son 7 orbitales. Otra diferencia es que los lantánidos ellos llenan el bloque 4F y generalmente no son tóxicos para los humanos. Los actínidos, por otro lado, ellos alcanzan a llenar con electrones hasta el bloque 5F y son altamente tóxicos para los humanos y causan enfermedades si se consumen por accidente. Una tercera diferencia es que los actínidos tienen estados de oxidación variados, que van desde estados de oxidación de 2 números hasta estados de oxidación que tienen hasta 7 valores. Se oxidan fácilmente y se encienden, lo que los convierte en elementos efectivos para crear bombas atómicas. En cambio, los lantánidos se usan comercialmente para piezas de automóviles, como superconductores o como imanes. Una última, los actínidos son altamente radioactivos y los lantánidos por lo general son más estables, no tienen tanta radiactividad. Bueno, con esta información ya responden el punto 1 de la simulación. El punto 2 consiste en completar la tabla que se les ha suministrado, donde se pretende comparar las propiedades físicas y químicas de los metales y de los no metales. El punto 2 de la simulación lo deben diligenciar directamente en la guía de trabajo con una letra pequeña que se entienda
Además agregan su nombre a la guía para cuando saquen la fotocopia, claramente yo pueda saber a quién pertenece esa evidencia. Les hago énfasis en esto. Veamos entonces, a temperatura ambiente los metales se encuentran en estado sólido, a excepción del mercurio que se encuentra en estado líquido. Los no metales por lo general a la temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso. En cuanto a la conductividad, los metales conducen fácilmente. Los metales conducen, como nos contaba el compañero Jesús Pimienta en la videollamada, conducen fácilmente el calor y la electricidad. Los no metales no conducen fácilmente ni calor ni electricidad, es decir, no son buenos conductores. La apariencia de los metales es metálica, es brillante, mientras que la de los no metales, al ser gases, su apariencia es nubosa, nebulosa es la palabra, nebulosa. En cuanto a la ductilidad, es decir, la capacidad de deformarse fácilmente sin romperse, los metales son altamente dúctiles y los no metales pues no presentan ductilidad. Esta no es una propiedad de los no metales. La maleabilidad, es decir, la capacidad para comprimirse fácilmente sin romperse, los metales son altamente maleables, mientras que los no metales no poseen esta propiedad. Con respecto a la toxicidad, los metales son poco tóxicos, a excepción de los metales pesados como el cadmio, el mercurio, el plomo, el cromo, los cuales sí son altamente tóxicos. Y los no metales por lo general todos son tóxicos, a excepción del oxígeno para los seres humanos. Bueno, eso en cuanto a las propiedades físicas, algunas de ellas, porque en cuanto a las propiedades químicas, con respecto a las propiedades químicas, los metales tienen bajos valores de electronegatividad, pero los no metales tienen altos valores de electronegatividad, y allí de hecho el elemento más electronegativo es el flúor, que tiene una electronegatividad de 4,0. En cuanto a la reactividad, los no metales son escasamente reactivos, pero los no metales son altamente reactivos. ¿Y a qué se debe que sean altamente reactivos? Hombre, esto coincide con el hecho de que sean altamente electronegativos. Bueno, con esta información ya terminan efectivamente simulación completamente. La ejercitación también requiere ser desarrollada toda en el cuaderno, pero tengan cuidado con la señalización que están utilizando algunos. Si es la respuesta de la A, póngale la A, pongan tu subtítulo, respuesta de la A, para yo encontrarlo fácilmente. Responda en su cuaderno de apuntes las siguientes preguntas, teniendo en cuenta los elementos químicos que se clasifican en metales, no metales y semimetales. ¿Cuáles son las principales características de estos elementos? Usted tiene que decir entonces las características de los metales. Veamos, vamos a dar 5 por cada una. Ocupan las zonas izquierda y central de la tabla periódica. Su brillo es metálico. El color del metal depende de la luz que refleja. Son sólidos a temperatura ambiente. Son dúctiles, maleables, tenaces y buenos conductores del calor y la electricidad. Además tienen elevados puntos de fusión. Por otro lado, los no metales se ubican en la región superior derecha de la tabla periódica, son malos conductores de la electricidad, tienen bajos puntos de fusión y bajas densidades, no son brillantes, por lo general reaccionan entre sí y con los metales. Y por otro lado, los semimetales se sitúan entre los no metales y metales, se comportan a veces como metales y otras veces se comportan como no metales. Son elementos semimetálicos el boro, el silicio, ahí tengo también al germanio, al arsénico, al telurio y al astato. Son sólidos a temperatura ambiente. Son duros pero al mismo tiempo son quebradizos y se utilizan como semiconductores. Pregunta B. ¿Para qué se utilizan en la industria? Bueno, vamos a ver para qué se utiliza cada grupo de estos elementos. Tres ejemplos para cada uno. Los metales se utilizan para la fabricación de alambres,
para la fabricación de láminas, como por ejemplo el acero, y para estructuras de edificios. Los no metales se utilizan para fabricar desinfectantes, se utilizan también en medicina, como por ejemplo el oxígeno medicinal, como decolorante de aceites, para fabricar ceras y harinas. Y los semimetales se utilizan como conductores, semiconductores o como aislantes. ¿Por qué los elementos de un mismo grupo o periodo presentan propiedades similares? Ya se los hablaba en la videollamada. En un grupo o en un periodo las propiedades químicas son muy similares porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones, escúchese bien, en su última o últimas capas. Por lo tanto, la configuración de su última capa es igual y esto hace que las propiedades sean similares o cuando más iguales. ¿Qué propiedades presenta el aluminio que le hacen ser empleado en la construcción de aparatos? El aluminio es difícilmente oxidable. Esa es la principal. Presenta dureza, pero al mismo tiempo maleabilidad, es decir, puede deformarse, puede comprimirse, ¿sí? Es fácilmente, es barato extraerlo de las piedras, de los minerales donde él se presenta. Y el hecho de que sea altamente resistente, altamente barato, altamente deformable, irrompible en muchos casos y difícilmente oxidable lo hacen un elemento muy bueno para construir aparatos. Pregunta E. El titanio es uno de los elementos que se utiliza para hacer implantes odontológicos. ¿Qué propiedades presenta el titanio para ser utilizado en esta rama de la medicina, es decir, en la odontología? Bueno, la respuesta está en que es el más empleado para implantes, no solamente odontológicos, sino también implantes óseos en general, por su alta estabilidad química. Difícilmente hace enlaces químicos con otros elementos y tiene muy buenas propiedades con respecto a la biocompatibilidad, es decir, es muy compatible con los músculos o con los huesos, es decir, con los compuestos biológicos. Mecánicamente su dureza le permite soportar elevadas cargas durante la masticación. Su elasticidad es muy parecida a la de los huesos. Pregunta F. Los elementos metálicos y no metálicos contribuyen al equilibrio de la naturaleza y de los seres vivos. ¿Cuáles elementos constituyen la atmósfera? Bueno, la atmósfera está constituida por hidrógeno, oxígeno, carbono, azufre, mientras que la hidrosfera está constituida por elementos tales como el hidrógeno y el oxígeno, que son los que conforman a la molécula de agua. Por otro lado, el suelo está conformado por elementos como el sílice, el silicio, principalmente. Última pregunta de esta ejercitación. ¿Qué utilidad tiene para los científicos haber clasificado y organizado a los elementos químicos en la tabla periódica? Bueno, es muy útil precisamente porque nos permite tenerlos resumidos y a la mano conocer sus propiedades y los valores de estas propiedades. También nos permite conocer cómo varían las propiedades de estos según su número atómico y es enormemente útil para ver las relaciones entre las propiedades de estos dichos elementos o para predecir, imagínense esta propiedad, predecir propiedades de elementos que todavía no han sido descubiertos. Así que la tabla periódica viene a ser esa herramienta fundamental que resume y facilita el conocimiento sobre los elementos químicos. Bueno, jóvenes, se van cumpliendo 15 minutos de iniciada esta material de apoyo. Gracias por su atención. Espero que hayan prestado muchísima atención a todo lo que les dije aquí, porque con esta información es que van a resolver la fase 3. Seguimos ahora con la evaluación de la guía. Muchas gracias por su atención.